Estoy con el doctor Hugo Yuri, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y te doy la bienvenida, Hugo. Gracias por venir al programa, ¿no? Recién estábamos mencionando de que los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen, decías vos, y yo decía que se merecen. Pero vos fíjate el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación en los últimos, si querés, 80 años, ha generado incertidumbre en los propios educadores porque no ha habido una estrategia educativa como corresponde. Efectivamente, sí, desde los años 70, pero bueno, no está en la agenda. Hoy estaba escuchando los noticieros, los escuchamos todos los días, y es muy raro que alguien mencione el tema de educación. Sí se menciona ahora el tema de seguridad, con mucha razón. Están poniendo un poco en Córdoba por un incidente trágico que hubo en un hospital público, el tema de salud, pero no lo toman como un tema y analizarlo y discutirlo. Y el tema de educación necesita unos cuantos minutos, al menos, para que la gente, el resto de nosotros, la gente somos nosotros, decidamos si es una necesidad invertir tiempo familiar, dinero del Estado y dinero propio, pero sobre todo tiempo propio, en que la educación mejore. Tengas hijos y nietos o no los tengas, si mejora, lo vemos en países que han estado hecho un desastre hace 15 años, como Vietnam, y que ahora son potencias de las nuevas tecnologías por la educación exclusivamente. Así que es un tema, estábamos hablando si somos optimistas o pesimistas, yo soy un optimista. Qué bueno, gracias a eso podremos discutir. Pero entonces. por eso. Yo creo que las nuevas generaciones que están globalizadas, que están pensando diferente, con las nuevas economías que se vienen con esto, con las nuevas tecnologías que ahí recién explicaban, de que hay un montón de gente joven que está trabajando ya fuera del país, pero bueno, eso beneficia también al país. Me parece que hay que poner un poco de atención y tomar decisiones como han tomado otros países, nada más. Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, empieza a aparecer personas que dicen, porque están confundiendo información con educación, aprender a razonar. Entonces dicen, ¿para qué quiero informarme en la escuela si me puedo informar con un aparatito que me dice todo lo que yo quiero saber? El tema está en que cuando en las carreras de humanismo, en una época se introdujo análisis matemático 1, es porque la intención era que la gente aprenda a razonar. La información hoy está facilitada con los celulares, con Google, con todo, y ahora con el GPT, pero el problema es cómo razonamos, y si no razonamos bien, mirá en qué estado estamos los argentinos. Todas las generaciones no estamos razonando bien, o sea, el punto crítico de los estudios ahora en todo el mundo es justamente eso, resiliencia, aprender a aprender solo, a razonar básicamente. Bueno, se usaba mucho la matemática de los primeros años de secundario para aprender a tener pensamiento lógico. Incluso hay estudios muy bien hechos de seguimiento de cómo le va al que tenía un buen profesor de matemática en el secundario comparado con el que tenía uno malo, pero en el MIT hicieron un estudio extraordinario. ¿Y qué resultados dio el estudio? Y el impacto era el impacto económico individual que tenía una persona que había tenido un buen profesor de matemática en los primeros años del secundario, pero le hicieron un seguimiento de 20 años a las mismas personas, y el impacto económico, bueno, en Estados Unidos se mide mucho esas cosas, que tuvieron la diferencia de salarios y de profesiones, etcétera, de los que tuvieron un buen profesor de matemática, absolutamente diferente y mejor, por supuesto, que el que no había tenido un buen profesor de matemática. O sea, esas cosas te demuestran de que las cosas
si das los incentivos suficientes, si estudian lo suficiente, si estudian lo suficiente los docentes, pero el mundo no ha cambiado en 3 meses por la inteligencia artificial. Recién hablábamos de que el primer programa de Argentina se hizo acá en Canal C, que una mañana hicimos esto, que recién viene de noviembre del año pasado nada más, pero parece que fuera un mundo. Pero la inteligencia artificial tiene 40 años. El tema concreto es, sí, efectivamente, hay que cambiar el modelo educativo y se puede cambiar porque si no lo cambian los estudiantes están aprendiendo sus cosas por fuera a través de tutoriales en YouTube o lo que sea y en realidad eso ayuda a un país que tiene toda la suerte del mundo, que estábamos hablando recién, que estamos lejos de las contaminaciones nucleares que puede haber en Ucrania y que no tenemos problemas de alimentación, que tenemos energía, que todo lo que en el mundo necesita de nuevo se alinean los astros, lo tenemos. Pero si además de eso tenemos gente capacitada, volvemos a tener uno de los mejores países del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos para tener gente capacitada? Cuando vos decís, cuando nuestra clase política está mucho más influenciada por el populismo, esto es lo que importa es conseguir los votos. Y el populismo, para mí, está sostenido por 2 ejes fundamentales, la pobreza y la ignorancia. Ejemplo, Gildo Infran en Formosa. Es la provincia más analfabeta del país y con mayor cantidad de pobres. Ahora va por su 8ª elección y lleva 28 años en el poder. Y yo creo que con distintos matices, la mayoría de la clase política argentina está en ese modelo, aunque disimulándolo mucho. Sí, hay populismos más elegantes y hay populismos más populismo clásicos, de cuello duro, si querés llamarle. Ojo que, bueno, hay populismo en Estados Unidos, hay populismo en Italia, hay populismo en Francia. Pero no abandonan los sistemas. No abandonan los sistemas, pero además tienen una base de la población que se da cuenta de mucho más cosas a veces, ¿no? O sea, no hubiera subido ni Trump ni ninguno de esos si no fuera que, primero, que fracasó la política tradicional en todo el mundo, por lo menos en las últimas décadas, y la gente elige a cualquiera a veces por protesta, y después se la tiene que aguantar. Pero eso también, la educación es mucho más que la instrucción que se da en la escuela. La educación en Argentina tiene que volver a ser lo que era en los 60, en los 70 del siglo pasado, que la gente entendía las cosas. Era muy difícil, eran buenos periodos de la Argentina hasta esa época. ¿Hasta qué año? Hasta comienzos de los 70 más o menos. Argentina lideraba no solo toda América, sino también tenía mejor educación que España, Portugal, Italia, que todos esos países. Pero escúchame, en 1895 Argentina estuvo en el primer lugar en distribución del ingreso por encima de Estados Unidos. Estoy hablando de años más cerca que vos viviste y yo viví. Hasta los años 70, Buenos Aires, qué sé yo, tenía el Instituto de Itela, tenía el arte, la cultura, Borges, Bioy Casares, lo que se te ocurra, y grandes investigadores en las universidades argentinas, lo que se te ocurra, Sadowski, bueno, todavía estaban varios premios Nobel, y bueno, después países a veces decaen, pero si tienen la base y tienen la memoria histórica, no es difícil recuperarlo. Ahora, te hago una pregunta porque recién mencionaste el tema, ¿no? ¿Qué te genera a vos el advenimiento de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, que primero no es inteligencia humana, la gente, uy, Dios, es como decir que un avión es un pájaro artificial, son nombres que le ponemos, pero siempre se pensó desde la Segunda Guerra Mundial, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, lo pusieron a Turing, que era, le dijeron, a ver, esto algún día va a ser inteligente. Ahí empezó y sabemos que hay pruebas de la inteligencia de las máquinas desde que Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, perdió, bla, bla. Ahora llegó a las manos de la gente y la gente está
asustada, nada. Es como asustarte de que un auto tiene más fuerza o un camión que uno. Bueno, sí tiene más fuerza, pero si yo lo manejo y soy suficientemente inteligente, no hay problema. La inteligencia artificial es mucho más complejo, pero hoy lo primero que tienen que hacer todos los docentes no es prohibirla, porque además es una app que está ahí adentro, sino estudiarla. Estudiarla y aprovecharla y enseñarle a los estudiantes a aprovechar la inteligencia artificial, que además obviamente tiene todavía muchos errores, quizás después no lo tenga, pero que sea un gran ayudante tuyo que te resuelva un montón de problemas que vos no tenés que meter la mente en eso, sino en otras cosas, y te lo va a hacer. Tenés que estudiar y tenés que tener esas habilidades que decías tomando vos. en cuenta que las redes son hoy un gran comunicador social, Sí. ¿no tenés miedo de que se apoderen de ciertas ideas que inoculan en las redes y que provoquen el caos de una manera increíble? No, ya están, las redes ya te tienen hackeado el cerebro. O sea, hay gente acá que cree absolutamente, y las redes y canales de televisión de la capital federal. Hay gente que ve nada más que ese canal porque tiene las ideas que uno cree que son las de una, o ve este canal que tiene las otras ideas, y entonces lo mismo, si vos lo ves hoy día, este fallo raro de la Suprema Corte de Justicia, y lo escuchás en los dos canales, es absolutamente diferente. Es cierto. Lo que uno cree que es el pensamiento de uno, es el pensamiento que está escuchando ahí, o en los WhatsApp que vos ni los lees, los pasás a tus amigos. O sea, ya está eso. Es cierto. Bueno, ahí la musiquita dice que se nos terminó el tiempo, Hugo, pero gracias por haber venido al programa. Un gusto tenerte acá como siempre. Es un gran gusto para mí. Seguiremos como siempre, desde hace muchos años. Sí, sí, es cierto. Seguiremos en contacto.